a leer la Biblia, ¿qué les parece? ¿Tiene ganas de leer la Biblia? Sí, ¿cómo que no? Vamos a leer la Biblia. Gloria a Dios. Y si no tiene ganas, léala igual, porque sí, mi hermano, porque allí está la salida, gloria a Dios. Ustedes saben que hay unas palabras que me acompañaron siempre, ¿no? Hace unos cuantos añitos que estamos con mi esposa en el Señor, y recuerdo que yo llegué a la iglesia, ¿verdad? Y estaba el pastor en la puerta. Y recuerdo que, bueno, me quedé charlando unos segundos con él y yo digo, bueno, la verdad no, yo no entiendo nada, que estoy, ¿no? Pero quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Quiero cambiar, quiero que las cosas sean distintas, ¿no? Veníamos, como muchos de nosotros, que a veces llegamos al Señor y llegamos medio golpeados, venimos mal. Y él tenía su Biblia en la mano, ¿verdad? La Biblia en la mano y me dice, mira, esto es sencillo. Si vos podés creer lo que dice acá, tu vida va a cambiar. Simplemente, o sea, es así de simple el Evangelio. Si nosotros podemos creer lo que nos dice la palabra de Dios y empezamos a marchar conforme a los consejos que recibimos de parte de Dios en su palabra, las cosas van a empezar a cambiar. Amén. Entonces, hay que disponer el corazón. Fíjense que nosotros, como recién nos compartía nuestro hermano, el Señor estuvo aquí en la tierra, estuvo haciendo milagros, maravillas, prodigios, pero eso fue en favor de algunos, no de todos, la multitud que lo seguía, pero dejó su palabra. Y eso nos muestra que podemos recibir un milagro, y es tiempo de milagros hoy, y bienvenidos sean los milagros, pero lo importante es que nosotros no nos estemos respaldando solo en el milagro que podamos recibir de parte de Dios, sino que podamos recibir el mayor de los milagros, que es el regalo de la vida eterna. Esa vida eterna que Él nos regala, que es inmerecido ese regalo, lo recibimos por su gracia, por su amor y por su misericordia, pero también nos da instrucciones para que nuestros pasos se vayan enderezando, ¿verdad? Porque nosotros, conforme a nuestros pensamientos, conforme a la manera de ser que tenemos, pensar, nos vamos conduciendo en la vida. Qué importante es, cuando llegamos a Cristo, poder darnos cuenta que hay otro tipo de vida que podemos llevar adelante, hay otro futuro para nosotros y está encerrado en la persona de Jesucristo. Tanto la Biblia nos dice que hay una vida escondida en Cristo y nosotros tenemos que descubrirla. Entonces, a medida que vamos avanzando en los caminos del Señor, el Señor en su inmenso amor, su inmensa misericordia, con tanta paciencia, con tanto amor, nos va enseñando y nos va llevando hacia la bendición. Pero fíjense que es interesante que nosotros comprendamos algo para poder ubicarnos un poquito, ¿no? Usted sabe que en este camino, cuando hablo de camino estoy hablando de nuestro peregrinaje sobre esta tierra. O sea, del día en que nacimos hasta el día que el Señor nos venga a buscar. Hay distintas jornadas, hay distintas etapas que vamos a ir viviendo, que muchas veces no las identificamos como batallas, pero hay batallas que uno tiene que enfrentar. Esas batallas, cuando las enfrentamos de la mano de nuestro Señor, con un mayor entendimiento, cuando le vamos conociendo, comenzamos a darle sentido muchas veces a las situaciones que vivimos y poder entender lo que el Señor tiene planeado para cada uno de nosotros. Yo quisiera que pudiéramos ver algunas batallas, ¿no?, con algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 5. Miren, fíjense, aquí hay un anuncio. Es el anuncio del nacimiento de alguien. Lo importante es que, bueno, ustedes saben quién fue Juan el Bautista. O sea, estaba naciendo una persona que iba a tener un propósito importante y demás, bárbaro. Pero pongámonos un instante en la piel o en los zapatos de esos papis. ¿Por qué razón? Mire lo que dice aquí. Dice, tengo la Nueva Traducción Viviente, mira. Dice, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth, un matrimonio. Eran justos ante los ojos de Dios
y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Fíjense, bueno, nosotros tenemos el diario del lunes. Sabemos que finalmente de esta unión nació Juan, bárbaro. Pero pongámonos un poquito en los zapatos de este matrimonio. No estamos hablando de dos personas que no conocían a Dios o que de repente tienen una vida desordenada. No. Eran sacerdotes. Servían a Dios, amaban al Señor, estaban en el camino de Dios. Sin embargo, había una insatisfacción en sus corazones por no haber podido tener un hijo hasta ese momento. Entonces, esto es bien tremendo, ¿no? Porque yo aquí lo que veo y puedo identificar es una batalla que este matrimonio tuvo que enfrentar. El no poder lograr tener ese hijo. Eso es una batalla. En la batalla, fíjense, nosotros aquí sobre esta tierra muchas veces enfrentamos batallas, pero a veces no con mucha fe ni con mucha confianza en aquel que pelea por nosotros. A veces enfrentamos batallas en nuestra propia fuerza, con nuestros propios pensamientos. O sea, en una palabra, es como que empezamos a pelear ya habiendo perdido, ¿no es cierto? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me encuentro yo acá peleando? ¿Por qué me encuentro yo acá luchando? ¿Verdad? Y lamentablemente es como que atraemos, ¿no? lo malo hacia nosotros y eso va ganando terreno. Pero aquí vemos que hubo una batalla porque hubo un nacimiento importante. Hubo un nacimiento importante. El Señor dice que no hace acepción de personas, lo dice la Biblia, y que todos somos importantes para Él. Hemos comprendido que tampoco estamos en sus caminos por casualidad, sino que Él nos ha traído a sus caminos. Entonces, yo quisiera que meditemos sobre esto. Si cuando estaba por nacer, porque se estaba gestando todo el milagro, ¿verdad?, había insatisfacción, había dolor, había desazón en la vida de este matrimonio, pero había una batalla, porque se estaba avecinando una bendición grande. Iba a llegar Juan, nada más y nada menos que Juan el Bautista. Entonces, del mismo modo, tenemos que saber que nuestra llegada a esta tierra también fue en medio de una batalla. Una batalla que liberaron nuestros padres. ¿Ah? Y que, bueno, de alguna manera, muchos de ellos tal vez no identificaron esa batalla. Pero hubo una batalla. Y es importante entenderlo. Fíjense, hay padres que tal vez nos gestaron en un momento complejo de su vida y tal vez pensaron hasta en abortarnos. Otros tal vez en un momento de quiebre en sus vidas y no nos prestaron la atención que nos tenían que prestar porque estaban perturbados y demás. O sea, hay batallas. Y nosotros tenemos que identificar esas batallas, ¿verdad? Porque hay una batalla del cielo al vientre, para que podamos entender. ¿Por qué del cielo? Porque el hombre es tripartito, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el cuerpo y el alma, que son las emociones, los sentimientos, los pensamientos, el intelecto y demás, ¿cuándo llega? ¿Cuándo se presenta? Se presenta en el vientre de mamá, pero el espíritu lo envía al Señor, porque Él es el Padre de los espíritus. Entonces, desde el cielo hacia la tierra ya hay una batalla que también se está librando. Y tenemos que comprender, hermano mío, que esa batalla da como resultado una gran victoria para todos nosotros. Por eso que si tal vez, fíjense cuántas veces hay personas que de repente les llegaron noticias de lo complejo, de lo problemático que fue su nacimiento, que fue sus primeros tiempos, y eso a veces logra hasta bloquearlos emocionalmente. No debe ser así. Hay que comprender que hubo una batalla. Tal vez nuestros papis biológicos, estoy hablando, no pudieron identificar esa batalla, no pudieron comprender que el Señor te había enviado y que hoy estamos en sus caminos porque Él nos ha enviado. Pero nos ha enviado para que se cumpla un propósito sobre esta tierra con cada uno de nosotros. No es que nacimos porque se juntó un hombre y una mujer un día y nacimos porque sí, porque estamos respirando, porque el aire es gratis. No. El Señor preparó este tiempo y es importante comprenderlo. Por eso que lo peor que nos puede pasar es irnos de esta tierra
sin haber cumplido el plan de Dios. Entonces, es importante, tiene que existir el anhelo en nuestro corazón de descubrir ese plan y poder hacer todo lo posible con su ayuda para que ese plan se pueda cumplir. Y a medida que se va cumpliendo, uno le va encontrando el verdadero sentido a la vida. Esto es muy importante entenderlo. Si usted póngase a pensar un poco. Cuando un bebé nace, ¿cómo lo reciben? A los cachetazos nomás. Ahí nomás le dan, ¿no? Un chachá, una vacuna le ponen al nene cuando nace, una jeringa, Dios mío, y empiezan, y no sabe, tiene hambre, no sabe pedir la comida, llora, sufre, ¿verdad? Le duele algo y no sabe cómo decir, me duele algo. Los padres hasta que se dan cuenta, el chico sufre, la nena sufre. Bueno, entonces, entonces que vinimos a la tierra a sufrir. Y vamos a sufrir no sé cuántos años y un día agarramos y nos vamos y ya está. No es esa la vida que está diseñada de parte del Señor para nosotros. Es muy importante que nosotros encontremos el verdadero sentido que tiene nuestra vida. Y no importa si pasaron... Yo llegué a Cristo cuando tenía 29 años. Y yo recuerdo que un buen tiempo yo pensé, digo, Señor, pero yo me perdí 29 años de mi vida, ¿no? Sufriendo. El Señor llega justo a tiempo. Mire, qué importante es que podamos comprender. A veces, hermano mío, pasamos por distintas etapas hasta llegar a Cristo, pero a la vez, hermano mío, cuando Cristo toca nuestra vida, renueva nuestra vida y nos usa en bendición para poder ayudar a quienes de repente pueden estar en el mismo problema que un día vivimos hoy. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mire, Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice, no tenían hijos. El versículo 8 dice, cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. Esto es interesante. Estos no tenían hijos, estos sufrían por eso, estaban tristes por eso, pero eso no hizo que abandonaran el camino del Señor. Y no porque Dios no me contesta, y yo ya oré, y ya le pedí al Señor que me ayude, y yo quisiera tener un hijo, Él no me escucha. Entonces, ¿para qué? No, estos seguían sirviendo al Señor. Seguían en fe. ¿Sabes cuántas veces, hermano mío, hay bendiciones que están a punto de llegar a nuestra vida? Y a veces bajamos los brazos y nos quedamos. Y a veces a la vuelta de la esquina estaba esa bendición. Sin embargo, muchas veces la perdemos a causa de no tener perseverancia. Mire esta otra. Juan capítulo 16. Estamos en Lucas. Avanzamos un poquito, nos vamos a Juan. En el capítulo 16 de Juan, aquí nos vamos a encontrar con algo interesante. Mire. Vamos a ver el versículo, gloria a Dios, 16 en adelante. Dentro de poco, sí, 16. Dentro de poco, sí, ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. ¿Qué pasó con Jesús? Le dijo a sus discípulos, dentro de un tiempo no me van a ver más, pero luego me verán de nuevo. ¿Cuánto hace que se murieron los discípulos? Bastante, ¿no? Y entonces, ¿pero qué dijo Jesús? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, fíjense que aunque ellos dejaron esta tierra, ellos lo van a ver regresar. Amén. Como si nos toca a nosotros dejar esta tierra, el creyente usted sabe que no muere. El creyente duerme, pero será levantado. Bueno, sigamos un poquito. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco? No entendían lo que decía. ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán, se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se va a alegrar. Ustedes se levantarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo.
Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Gloria a Dios. Mire, qué tremendo esto, ¿no? Dijimos que hay una batalla del cielo al vientre. Hay otra batalla del vientre hasta la cuna. Porque fíjense de qué manera, bueno, no entremos en detalle, pero ¿cómo da luz una mujer? Con dolor. Ese vientre, con dolor, sale a la vida ese muchachito, esa muchachita, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ese dolor se convierte en alegría para su mami, también para su papi, ¿verdad? Pero hay una transición. O sea, sufre el nene, sufre la nena, pero también sufren esos papis. Entonces, fíjese que esto también muchas veces, hermano mío, no se vive como una batalla, pero es necesario identificarla con una batalla, sabiendo que a nosotros hay alguien que nos ayuda, hay alguien que nos asiste, hay alguien que es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio, es el que siempre nos va a dar victoria en las batallas. Pero batallas va a haber. Ahora, si esas batallas logran, ¿no?, hacerme bajar los brazos, hacerme decaer, que me agarre la depre, que digo, no, esto no pasa por ahí. Tengo que identificar quién es mi ayudador y tengo que identificar distintas etapas que vamos transitando. Fíjense que hay gente ya adulta en estos tiempos que se quedó en los sufrimientos de niño. A lo mejor tuvo una infancia dura, compleja, y se quedaron estacionados allí y van marchando con ese dolor a cuestas, no comprendiendo que si bien hubo un momento de dolor y de sufrimiento, pero fue una batalla y Dios ya lo sacó de allí. Porque si hoy estamos como nosotros y como tanto otro pueblo en los caminos del Señor, es porque el Señor ya nos sacó de ese lugar. Y nos sacó a la victoria, nos sacó a la bendición. Entonces, es probable, pudo haber una niñez dura, bárbaro, pero ese no es nuestro lugar, el lugar del sufrimiento, del dolor, de los recuerdos, de las maldiciones. Sino que comprendemos que tenemos que mirar para arriba, pero también para adelante, no para atrás. Mire, vamos a ver otra batalla más. Acompáñame a Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Aquí hay otra etapa, y lo estamos comparando con nuestro camino sobre esta tierra. Salimos del cielo, llegamos al vientre, salimos del vientre, llegamos a la cuna, seguimos caminando. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Hay otra etapa. ¿De la cuna a dónde? Cuando vos salís de la cuna, ¿a dónde vas? Está en tu casa todavía. ¿Cuándo salís de tu casa? No digo cuando te llevan a pasear. ¿Cuándo salís? ¿Cómo te va a la escuela? Empezás a salir a la luz. Empezamos por el jardín, ¿no es cierto? Ya empezás. Es otra etapa. Y también es otra batalla. Cambia el ambiente, ya no está papá, ya no está mamá, tenemos que desarrollarnos, ¿verdad? Y comenzamos a ser instruidos. Y aquí es interesante porque el pueblo hebreo, el Señor, le daba órdenes estrictas e instrucción para que puedan trasladarle la instrucción divina a esos hijos. No solamente que reciban la instrucción que este mundo nos puede dar. Acá nos van a enseñar matemática, nos van a enseñar bárbaro, todo bárbaro. Pero necesitamos nosotros trasladarle la bendición que tenemos también a nuestros hijos. Es muy importante eso. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero es una batalla. Es una batalla. ¿Y por qué digo que es una batalla? Porque mientras nosotros le enseñamos los preceptos y los mandamientos del Señor, el mundo que le enseña, todo lo contrario. Entonces, pero nos compartíamos aquí, ¿no? Hace instantes, nuestras hermanas. ¿Quién es el que es más poderoso? ¿El Dios de este siglo o nuestro Señor Jesucristo? Y ahí tiene que estar nuestra confianza. Esa es otra batalla más. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Mire, mire, mire. Y usted sabe que para tener victoria en una batalla no hay que bajar los brazos. No hay que dejarse vencer.
Ay, ay, ay. ¿Cuánto entienden esto? Porque a veces la presión es mucha. La presión es mucha. Y esa presión, hermano mío, muchas veces no termina ganando en la partida, pero ¿quién es el que nos está ganando la partida? Es el enemigo de nuestra alma. Mire lo que dice aquí. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y lo que el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo, al cual estaba adiestrando, ¿no? No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. O sea, Pablo no le estaba diciendo, porque Pablo, fíjense, esta etapa donde la podemos, salimos del cielo, llegamos al vientre, llegamos a la cuna, de la cuna nos vamos a los estudios, llega un momento que al estudio te va el trabajo. ¿Amén? Vamos avanzando, vamos creciendo, vamos desarrollando. Entonces Pablo le da un consejo a Timoteo, le dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Pero no le está diciendo, mira Timoteo, hacete valer. Que nadie te... No. Da el ejemplo. Da el ejemplo. Que nadie te subestime, pero vos seas un ejemplo para todos los creyentes, para todos nuestros hermanos, para todo el pueblo. ¿De qué? En lo que dices y en la forma en que vives. O sea que lo que decimos lo tenemos que respaldar con la forma en que vivimos. No podemos decir una cosa y vivir de otra forma. Entonces, y fíjense que muchos de nosotros, yo primero, yo me pasé 29 años al revés de esto. O sea, diciendo una cosa y haciendo otra. Llegamos a Cristo y el que llega a Cristo tiene que comprender que es para cambiar. O sea, no es que vamos a Cristo para decir, bueno, ahora estamos en Cristo, a mi vida le añado Cristo. No. Nosotros llegamos a Cristo para cambiar. Porque el tiempo que estuvimos en este mundo, el mundo nos fue ministrando sus estrategias, sus pensamientos, y pensamos como piensa este mundo. Ahora el Señor nos dice, tienen que cambiar su manera de pensar. El que cambia la manera de pensar, cambia la manera de actuar. ¿Verdad? Pero ¿cómo hacemos para cambiar la manera de pensar? Y tenemos que tener un buen modelo para seguir. Porque nosotros hemos seguido un modelo. Fíjense, vamos a vuelta, salimos del cielo. Veníamos con un modelo divino. Bueno, pero paremos la memoria. Vamos al vientre. Del vientre empezamos a marchar y vamos viendo ejemplos. Vamos viendo ejemplos. Y a veces no son los mejores ejemplos. ¿Amén? Bueno, ¿coinciden conmigo? Esos ejemplos van dejando en nosotros, ¿verdad? Una huella que uno sin darse cuenta la va siguiendo. Ahora, yo iba a decir, nos encontramos con Cristo. No, Cristo nos encuentra a nosotros. Cristo nos encuentra a nosotros y nos dice, sígueme. Ya es otro tipo de huella. Ya es otro ejemplo que Él nos da. Y nosotros estamos acostumbrados al otro camino. Pero tenemos que comprender que el verdadero camino es Cristo. Y ahí tiene que estar la disposición de nuestro corazón de poder seguirle a Él. Y seguimos marchando. Entonces, fíjense cómo lo preparaba. Recuerde que aproximadamente se calcula, los estudiosos de la palabra estiman que estamos hablando de un joven alrededor de 20 años. Timoteo, cuando era discipulado por Pablo. Entonces le está dando un consejo de un padre a un hijo. Y le dice, vos tenés que ser un ejemplo para todos los creyentes. En todo lo que decís y en todo lo que vivís. En amor, en fe y en pureza. Mire qué lindo esto, gloria a Dios. Esa es otra batalla. ¿Y la batalla dónde se encuentra acá? En la capocha. En la testa, decía mi abuelo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque los pensamientos te van a llevar para un lado, para el lado que vos ya conocés. Y el camino de Cristo es nuevo, es vivo, es desconocido. Pero, hermano mío, yo no sé, pero me parece que si seguimos caminando como caminábamos antes, íbamos a tener los mismos resultados. O sea, sigamos al Señor, seamos sabios y vayamos a la victoria. Mire lo que dice aquí. Llega un momento en que tenemos que comprender esta batalla. Primera de Pedro 2:9. Hay una batalla que la podemos llamar de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Miren.
Ay, ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Amén. Me encanta esta versión. Ahora, fíjense, aquí hay una batalla, que también se da en la cabecita y en el corazón. En la cabecita y en el corazón. Porque a medida que nosotros vamos caminando, sobre todo aquellos que estuvimos ya un tiempo lejos del Señor sin haberlo conocido, de jovencito, de jovencita, se nos van pegando cosas de este mundo. ¿Amén? Y qué tremendo, porque uno no se da cuenta, pero pesa eso. Pesa. Hay que tener una, ¿no? Hay que enamorarse realmente de Cristo para poder hacer de Él el ejemplo a seguir. Para poder realmente decidir en nuestro corazón, por más que pensemos otra cosa en distintos momentos, o que nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestras palabras se nos disparen para otro lado. No, hay que tomar una decisión firme. Hay que seguir a Cristo e imitar a Cristo. Tomar sus consejos. Esto es muy, pero muy importante. Fíjense, ustedes son una nación santa. No es que tenemos una aureola en la cabeza, que tenemos una estampita. No. O sea, santo es apartado. Santo es apartado. Entonces, hay un proceso de parte de Dios en nuestra vida de santificación. ¿Qué significaría santificación? Apartarnos. ¿Apartarnos de qué? Apartarnos del mal. Pero resulta que en nuestro tránsito sobre esta tierra debemos empezar a identificar lo que está mal y lo que está bien. Porque usted verá que, falta sobre un botón, en este mundo a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno a veces le llaman malo. Entonces, y nosotros de alguna manera también pensamos en algunas de nuestras áreas de nuestra vida de ese modo, que tenemos que cambiarlo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esto es muy importante. Fíjense, hermanos míos, que en su inmenso amor el Señor, ¿no? Yo meditaba hace un tiempo, yo tuve un papá que el papi te decía no. Y nunca me explicó por qué no. O sea, no. Y ya está, y se terminó, no se discute más, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ¿y por qué no? Y para él era, ¿no? Él a la vez jamás se le ocurrió preguntarle por qué no a su papá, o sea, ya era una cosa, ¿no?, que venía por ese lado. Pero mire el Padre Celestial que nosotros tenemos. Nos dice, ustedes no son así porque son un pueblo escogido. No porque yo les estoy diciendo que no, porque la religión te lo prohíbe. No, la religión no te prohíbe nada. Vos podés hacer lo que vos querés. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, te dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay que ser sabio. Entonces, ustedes son una nación santa, ustedes pertenecen al Señor. Y aquí entra el propósito. Aquí entra el propósito. Fíjense, yo hablaba el otro día con una de mis hijas, ustedes conocen a Marina, ella trabaja allí en la tele, bueno, y es un desfile de egos ese trabajo, es tremendo, y una competencia de egos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque todo eso contribuye muchas veces a que nuestros pensamientos y nuestras actitudes cambien. Allí íbamos por la calle y la gente le pedía foto, ¿no? El hermano la cargaba y le decía, te estás subiendo al pony, ¿no? Ni siquiera el caballo, al pony. Bueno, pero ¿no? Y ella no va por ahí, es una bendición que no vaya por ahí, pero tienes que prevalecer y no tienes que aflojar e inclinarse para que siga creciendo el ego, no. Pero de alguna manera todos tenemos ese ego que debe menguar. Debe menguar. Fíjense, yo recuerdo cuando empecé a servir al Señor en el área de las comunicaciones, me acuerdo que en una oportunidad, ¿verdad? Nosotros trabajamos de noche, siempre trabajamos a la madrugada en los medios.
Y recuerdo que en una oportunidad, no sé si me ofrecieron o yo lo pedí, una horita un sábado a la mañana, aparte de lo que hacíamos la noche. Entonces nos dan esa hora y hacíamos un programa también los sábados a la mañana. Y qué tremendo, porque yo te estoy hablando de la época en que no había celular. No había cassette, poníamos la radio, imagínate. ¿No es cierto? Entonces, y empezaban a aparecer los primeros mensajes de texto, que los mirábamos medio, ¿cierto? Cosa mandinga, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata? Entonces, claro, la comunicación a las madrugadas era por el teléfono nada más. Teléfono de línea, ¿verdad? Y el que no tenía teléfono, porque había gente que no tenía teléfono, no va a salir a las 2 de la mañana al teléfono público. Bueno, entonces había gente que de repente los sábados a la mañana se empezaba a llamar porque no tenía la posibilidad de llamarnos a la noche. Y recuerdo que el primer programa, ¿no? En aquellos años, el primer programa que hicimos el sábado al mediodía, me empezaron a tirar flores, todo, hermano. Todo. ¡Qué bendición! Sí, siervo de acá, siervo de allá, qué grande, sí, la palabra y esto y aquello. Y yo estaba como poroto en el agua, inflado, ¿no es cierto? Y recuerdo que terminó el programa, yo salí ancho así, todos escucharon, bárbaro. Y me subí al autito y empecé la marcha, ¿no? Y ¿viste cuando tu señora va callada en lo tuyo? Y no te dice nada, algo está pasando. Vos no sabés qué pasa porque vos estás siempre en las nubes, como estamos todos los varones, siempre en las nubes. Siempre en babia estamos, pero se enojó por algo. Bueno, algo así me pasó con el Señor, hermano, en ese viaje en el autito. Porque el Señor no estaba de agrado. ¿Con qué? Con lo que pasaba dentro del corazón. Ni siquiera con lo que dije, porque no. Uno aprende a ser educado, aprende a manejarse más o menos correctamente, no va a andar haciendo, ¿no? No va a andar agregándose aplauso, ¿verdad? Pero el tema es lo que pasa adentro. El ego, ¿no? Tiene que morir el ego, no hay otra. Y si no muere, el Señor te lo mata. O sea, si no hay una disposición de agarrar la cruz y decir, bueno, vamos a la cruz, te lo mata el Señor. Y eso ya duele. Entonces, fíjense que ustedes son una nación santa. Y claro, cuando uno escucha esto, dice, wow, yo soy especial. Wow. Es tremendo. Una oportunidad. Yo admiro mucho un siervo del Señor que para nosotros fue una bendición muy grande. Y recuerdo que él estudió en el Instituto Río de la Plata, un instituto evangélico muy importante. Entonces él terminó su carrera, ¿no? Lo nombraron pastor y lo primero que hizo fue hacer una campaña en donde el Señor le mostraba que tenía que servir al Señor. Entonces, como estrategia, él puso una pantalla con un proyector y empezó a invitar a la gente del barrio a que vengan a ver una película. Entonces, la gente venía, había las sillas así, venían todos mirando la película. Entonces él, al término de la película, aparecía él a predicar la palabra. Se iban todos. Y él decía, lo que le falta al evangelio soy yo, o sea, ¿no? Y estaba totalmente convencido de que iba a ser un éxito su carrera. Pasaban los días, terminaba la película, se iban todos. Se escondía atrás de un árbol, cuando terminaba la película, aparecer de repente, se iban todos también. Es tremendo. Y usted sabe que yo le estoy hablando de un siervo del Señor que hoy no sabe dónde poner la gente. O sea, no, es tremendo. Pero el tema es que hubo una batalla por el ego. Ese ego que debe morir. Para que le podamos ser útiles al Señor, el ego, hermano, cero altivez. Tiene que desaparecer. Y es un trabajo, gloria a Dios. Pero fíjese, dice, una nación santa. Y aquí está la clave. Mire, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. O sea que el llamado que recibimos de parte de Dios es en favor de. No es en favor nuestro. La Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Qué sigue diciendo después? Pedís para vuestros deleites. Entonces, ¿qué le agrada al Señor? Que pidamos por otro.
que pedamos por otro. Esto es importante comprenderlo. Y esto tiene que ir siendo, de alguna manera, trabajado en nuestro corazón. Amén. ¡Ay! Mire, acompáñeme. ¿Por dónde andamos? Tremendo. Vayamos a Primera de Pedro también, pero el capítulo 1, versículo 6. Mire, ya estamos en la luz, ¿no? Ya pasamos unas batallas, ya estamos en la luz. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Qué nos pide el Señor? Alégrense cuando estén en la prueba. ¿Amén? Alégrense cuando estén en la prueba. Pero soportar la prueba se hace muchas veces difícil. ¿Y por qué se hace difícil? Porque no descansamos en Él. No descansamos en Él. Entonces, fíjense que aquí hay una clave en este versículo. Dice, por un tiempo breve. Si nosotros vamos a la Biblia, vemos que el Señor sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Los llevó por el camino del desierto hacia la tierra prometida. ¿Sabe cuántos años dieron vuelta alrededor en el desierto? 40. 40. Pero no era la idea del Señor. Entonces quiere decir que las pruebas son por un tiempo breve, pero nosotros largamos el tiempo. Nosotros damos vuelta. Damos vuelta y damos vuelta. ¿Y pero qué tengo que hacer, pastor? Ir a rendirnos al Señor. Pero rendirnos de verdad. No buscar siempre el pensamiento humano, decir yo hago esto, aquello, hago lo otro. No, Señor, yo estoy acá. Yo estoy acá, sé conmigo lo que vos quieras. Y el tiempo va a ser un tiempo breve. No va a ser un tiempo interminable. Porque de hecho la Biblia lo declara. Hubo una generación que murió en el desierto. Y Moisés tuvo que escribir el libro de Deuteronomio luego para poder adiestrar a toda esa generación que nació en el desierto. No son los planes de Dios. Los planes del Señor es que nosotros seamos sabios y le reconozcamos a Él en todos nuestros caminos. Eso también es una batalla. Y la pregunta sería, ¿quién la gana? Ay, Dios mío. Mire esto. Ay. Mire dónde llegamos. Primera de Tesalonicenses 1:9. Pero fíjate si tenés PDT. Primera carta de Tesalónica, capítulo 1, versículo 9. En PDT, mirá. Dice, en todas partes la gente habla de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes. Y que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes. Y cómo dejaron de adorar ídolos y cambiaron para servir al verdadero Dios viviente. Aquí hay otra batalla. ¿Cuál es la batalla? De oyente a servidor. Fíjense, hermanos míos, indefectiblemente llega el momento, porque el Señor lo provoca, en que tenemos que pasar por esa batalla. Dejar de ser solamente un oyente para empezar a servir a nuestro Dios. ¿Ah? Y eso es una batalla. Algunos la malinterpretan. Yo recuerdo que la primera vez que oraron por Marcelita y por mí, para que podamos empezar a servir al Señor, fue una bendición grande, todo lindo, una fiesta. Cuando termina la reunión nos vamos y nos abarajó allá una diaconisa. Y nos dice, ¡ja! Ahora van a ver. Ahora van a empezar a servir al Señor, van a ver lo que es bueno. O sea, ¿qué nos estaba diciendo? Ahora que empezás a servir, se te vienen todas las pruebas. ¿Verdad? Tenía razón. Tenía razón. Pero lo estaba enfocando mal. Porque ella las pruebas las vivía en la carne. Entonces era una tragedia cada prueba. ¿Amén? Y las pruebas, dice la Biblia, no nosotros, que produce paciencia. Ahora yo le pregunto, no hace falta que me conteste, pero usted piénselo. Si usted hubiese tenido paciencia en muchas oportunidades en la vida, ¿no hubiese cometido muchos menos errores que los que cometió? ¿Verdad? Entonces es necesaria la paciencia. Y la paciencia viene por la prueba.
No es que viene y te tocan con la varita y te agarró la paciencia. No, la prueba produce paciencia. Pero la prueba, si vos la vivís en la carne dispara para cualquier lado. ¿Amén? Entonces tenemos que vivir en el Espíritu. Saber que si Dios permite, hermano mío, que pasemos por ahí, bueno, Señor, el ejemplo es Cristo. El ejemplo es Cristo. Fíjense, hay una escena. ¿Cuánto vieron la pasión de Cristo? Hay una escena, que es nada más ni nada menos que lo de que declara la Biblia, que en un momento, con tanto el peso que llevaba Jesús, que él cae, ¿verdad? Y obligan a otro que lo ayude. Ahí entró en escena alguien que después fue un discípulo de Cristo. Pero hasta el momento no lo era. Entonces, cuando este hombre toma la cruz para ayudarlo, obligado por el romano, se la carga, Jesús, como puede, se incorpora porque estaba muy castigado, muy dolorido, pero no es que caminó al lado de él diciendo, listo, llévala voy. No. Él se acercó también y abrazó de vuelta la cruz. Y dijo, yo me llevo la cruz porque este es el propósito. Tenemos que aprender de eso. Porque Jesús dijo, el que quiere seguirme, tome su cruz y después sígame. Entonces, para ser un verdadero discípulo de Cristo, hay que tomar la cruz y seguirle. ¿Qué significaría tomar la cruz? Abrazar muchas veces lo que nos pasa, no como una tragedia, no como un problema, que se nos viene el mundo abajo, sabiendo que a través de esa dificultad el Señor nos va a formar de tal manera que podamos tener victoria y por sobre todo ayudar a alguno. Ayudar a alguno. Porque ¿cómo vamos a comprender a alguien que está viviendo esta situación si nosotros nunca lo vivimos? Es muy importante comprender esto. Yo recuerdo con Marcelita, hace un tiempo nos acordábamos, andábamos por Zárate y obviamente, en aquellos días que estábamos dando los primeros pasos, nos quedamos sin lugar para vivir, no teníamos lugar de vivir. Y hay que pasar por ahí. Y decir, bueno, está solo, qué sé yo. Se sufre, pero en aquel entonces teníamos a Martín y teníamos a Marina. Y Matías estaba en el vientre. O sea que fíjense, yo tenía 2 hijos, una esposa embarazada. Y nos quedamos sin casa. Estábamos en la plaza viendo a ver qué vamos a hacer. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Ay, Señor. Imagínense, la cabeza iba a mí, los pensamientos, las estrategias que trazamos y cómo... hasta que dijimos, bueno, hasta acá no hay más nada que hacer, acá hay que buscar al Señor, no hay otra. No hay otra, ¿verdad? Y usted sabe que después de esa tarde en la plaza, gloria a Dios, vino la época más maravillosa de nuestra vida. Porque, hermano mío, ¿cómo terminó la cuestión? Nos quedamos en casa, obviamente, ¿verdad? Pero el Señor nos recogió y nos fuimos a vivir a la iglesia. Recuerdo que mi mamá me decía, hijo, estás en la miseria, estás viviendo en la iglesia. Y digo, es lo mejor que me puede pasar, mamá. Hice todo mal. Ahora voy a ver si hago algo bien, ¿verdad? Y ahí, a veces yo también, ¿no? Cuando no conocía a Cristo, yo pensaba que la iglesia era un lugar donde iban los débiles, un lugar donde, si esto, se reúnen para llorar y para lamentarse todos juntos, se convencen y qué sé yo, ¿verdad? Sin embargo, hermano mío, hay que ser muy valiente para estar en la iglesia y permanecer en la iglesia y seguir a Cristo y tomar la cruz y seguirle, ¿verdad? Porque, hermano mío, fíjense que el mundo te enseña otros medios para poder resolver algunos problemas. ¿Cómo terminan? Obviamente. Entonces el Señor te dice, bueno, esto tiene que cambiar. Ponete en mis manos y las cosas van a cambiar. Pero no va a ser de la noche a la mañana. Es muy importante entender esto.
La primera reunión que tuvimos en ese lugar, el pastor predica sobre la prueba de Job. Y ahí, bueno, conforme hay algunos teólogos, otros eruditos en la palabra, pero todos más o menos coincide que no duró menos de 9 meses la prueba de Job. ¿Sabe cuánto tiempo vivimos nosotros en la iglesia? 9 meses. Esos 9 meses, en Sara no había cable, no había nada, ni Netflix, ni todas esas cosas. En Zárate, para poner una antena de aire en la tele, había que poner una torre de los 6 metros para arriba. Entonces, todas las casas en aquel entonces, usted veía que tenía una torre de 6 metros y la antena allá arriba. Nosotros no teníamos ni para poner un escarbadiente arriba del techo. ¿Qué vamos a poner antena de 6 metros? Y en la iglesia, menos que menos. 9 meses sin ver la tele. Se murió Monzón y yo no me enteré. Pasé por un kiosco de diarios y estaba la noticia, oye, se murió Monzón. Y la gente me decía, ¿pero en qué país vivimos que no sabe que se murió Monzón? Que fue una noticia tremenda. Entonces, fíjense lo interesante de esto. El Señor me dijo, vení para acá, vení. Vamos a meterte conmigo. Amén. Yo sé que todos los casos no son iguales, pero los principios sí. Hasta que vos no te metés con el Señor, las cosas no cambian. Pero meterse con el Señor no significa decir, bueno, voy a la iglesia un ratito, leo la Biblia. No. Rendirnos frente al Señor. Ahora decir, Señor, ya terminó, acá está mi corazón. De esa manera nos vamos a transformar en gente de la cual está buscando el Señor. Gente que sirva al verdadero Dios. Una nación santa realmente. Que dice, esto se terminó, yo no puedo seguir así. Ay, pero es una batalla. Vamos a la última. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias a Cristo Jesús, decía Pablo, quien me fortaleció porque me consideró digno de confianza para su servicio. Digno de confianza para su servicio. Estábamos en Zárate en aquellos días y es tremendo. Va a empezar la reunión, y la pastora que teníamos ayer me dice, ven Hugo, ¿qué? Orá por las ofrendas y por los diezmos. Y yo no ofrendaba ni diezmaba. ¿Saben por qué? Porque era devoto de la Virgen del Codo. Pero imagínese, hermano mío, yo estaba... ¿Ven lo que hacemos nosotros acá cuando se hace el servicio de las ofrendas? Buscamos una palabra, compartimos, o sea que estoy hablando del Señor que me recogió de la calle, del Señor que me dio un techo para vivir y comida para comer. ¿Amén? De ese Señor yo estaba hablando, pero no lo honraba. Y bueno, pues si no tenía nada. Eso es mentira. Jamás el Señor me dejó sin una moneda, aunque sea de $1, o de 5 guitas, como eran aquellos días. Jamás. Porque siempre, fíjese que cuando se presenta Elías delante de la viuda, y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y la viuda decía, yo no tengo nada, si estamos en la ruina. No, ¿qué tenés? Algo tenés que tener, porque Dios nunca te deja sin nada absolutamente. Es tremendo. Yo recuerdo una oportunidad, había un hombre, tenía 8 hijos, 8 criaturas, y su situación era muy compleja, ¿verdad? Y no salía. Entonces yo le recuerdo que le digo, mirá, le hablé de esto, algo tenés que tener. Yo no tengo nada, me decía, hermano, ¿qué voy a tener? Por favor, si como de lo que me da Cáritas. Para. Vos comés de lo que ¿Y qué comés de lo que te da Cáritas? Y a veces me dan un puñado de arroz, a veces me dan un poquito de... Bueno, bárbaro, algo tenés. Dale a Dios primero. Se me enojó.
Me dice, este es un sinvergüenza, me está pidiendo plata a mí, que no tengo. No, yo no te pido plata, yo lo que te estoy diciendo es que le des a Dios primero. Bueno, 2 o 3 días, 2 o 3 charlas tuvimos que tener, hasta que un día se animó y trajo una bolsita de nylon con un puchito de arroz. Tremendo. Después trajo una bolsa con un puchito de arroz y una papa. O sea, parece una locura, ¿verdad? Pero así empezó. Así empezó. Entonces, fíjense, hermanos míos, que y el Señor le fue añadiendo, le fue añadiendo, le fue... En el camino que le iba añadiendo, le hizo entender que tenía que trabajar. Porque esa era la otra. ¿No? O sea, el pequeño detalle tenía que entenderlo. Pero no lo entendía. ¿Amén? No lo entendía. Entonces, poco a poco el Señor le fue ordenando el camino, ordenando el camino. Un día voy a la casa, ¿verdad? Y la mujer era brava, hermano. Era brava. Una retacona así, pero misionera, era, pero de armas tomar, era brava. El hombre andaba medio amedrentado con esa mujer. Y me dice, ¿a usted es la iglesia? Venga, me dijo. Dijo, uy. Entonces, entré yo, ¿no? ¿Qué pasará acá? Me dice, venga acá. Mire, hace 8 años, tenía 8 hijos, hace 8 años que tengo esta madera que se me va a caer en la cabeza. Y el hermano suyo, ese que va a la iglesia con usted, no me clava un clavo. Entonces fíjese cómo el Señor, a ese pobre hermanito que no tenía para comer, tenía que disipularlo, tenía que enseñarle a mirar con otros ojos, a valorar que por lo menos había un techo medio roto, pero había un techo, que había que arreglarlo de vez en cuando, que un clavo lo encontrás tirado, no es que tenés que ganar 1 millón de pesos para un clavo. Amén. Un clavo lo encontrás tirado en la calle y se lo clava la maderita. Entonces fíjese que el Señor nos va educando, el Señor nos va cambiando la cabeza, pero qué importante es comprender que necesitamos cambiar la cabeza, porque nosotros nos vemos siempre bien. Yo en el fondo soy bueno, en el fondo, todos pensamos que somos buenos. Y el Señor, ¿cómo nos ve? Nos ve como una nación santa, como un pueblo escogido, pero no nos olvidemos que Él nos ve en fe. No es que ya somos la nación santa, no es que ya somos los escogidos y somos, gracias al Evangelio que llegue yo. No. Transformado nos ve el Señor. Transformado. Tremendo. Transformado. Había una hermana en la iglesia en aquellos días. Era una bendición, hermana. Una bendición. Y un día me llama para que haga un trabajito ahí en su negocio. ¿Viste? Yo estaba trabajando en el negocio. Y desde ahí nomás, sin anestesia, me dice, qué orgulloso que sos vos, ¿eh? Yo. Sí, qué orgulloso que sos vos. ¿Cómo te está tratando el Señor? Y a mí me daba ganas de, ¿no?, que te arregle el negocio mengano, ¿verdad? Pero me fui pensando, ¿amén? Me fui pensando. Y digo, así me están viendo. Así, porque o sea, lo peor que uno puede hacer ahí es decir, no, esta es una satánica, esta me lo usó el diablo, esto no, esto es mentira, esto no, yo soy un tipo humilde, No, yo tengo que escuchar. Porque como me ven, parezco Mirta, ¿verdad? Como me ven, me tratan. O sea, ¿cómo me estaban viendo? Como lo que era. Entonces, ¿cuál es la meta? Decir, Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo me tengo que sacar una mochila encima, tengo que sacar un peso. Amén. Entonces, ahí empezamos a decir, bueno, Señor, me pongo en tus manos. Y dejo que vos hagas lo que... Ese es el verdadero camino del Señor. Lo demás, como decía mi abuelo, es puro cuento. Es puro ego. Lo demás es puro inflador. ¿Vio el inflador? Que te inflan. Pero ¿qué pasa cuando te inflan? Llega un momento, chao. Entonces, tenemos que ser sabios. El Señor era manso, el Señor era humilde, el Señor era bueno. Y el único bueno. Él. ¿Amén? Cerramos con esto.
Antes yo hablaba en contra de Cristo y lo perseguía con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en ese tiempo yo no sabía lo que hacía, pues no era creyente. Nuestro Señor derramó en abundancia su generoso amor, como nos decía nuestro hermano. Amén. Su generoso amor sobre mí, junto con la fe y el amor que se encuentran en Jesucristo. Todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, siendo yo el peor de ellos. Por esa misma razón, Dios tuvo misericordia de mí, para mostrar que Jesucristo tiene paciencia sin límite hasta con el peor de los pecadores. Él quería que yo fuera un ejemplo para que otros creyeran en Cristo para tener vida eterna. Entonces, ¿vamos comprendiendo cuál es la obra que Dios hace en nosotros? Para que otros crean. Para que otros crean. No solamente para cambiarnos la vida a nosotros. Para que otros crean. Entonces, esto realmente es muy importante. Muy importante. Pero hay batallas que tenemos que enfrentar. Y hermano, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Este mundo es un mundo algo cruel, un mundo que muchas veces con crueldad te quiere enseñar y te quiere discipular. Cristo no es así. Cristo nos discipula y nos enseña con amor, ¿verdad? Pero somos nosotros los que tenemos que disponer nuestro corazón para recibir ese amor y para ponerlo en sus manos y ser valientes. Y decir, Señor, vos tenés razón, yo necesito cambiar de vida, yo necesito que las cosas se me empiecen a dar, pero conforme al plan que Él tiene. Ahora, lo interesante, me buscás, hijo, por favor, Jeremías 29:11 en la Reina Valera. Vamos a cerrar con este versículo. Escuche bien esto. Dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Él sabe muy bien los pensamientos que tiene de cada uno de nosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Para darles el fin que esperáis. Esto es muy interesante comprenderlo. O sea que el Señor tiene planes con nosotros. El Señor sabe lo que quiere hacer con nosotros, pero contempla también los deseos de nuestro corazón, con alguna que otra modificación, que a veces nosotros no vemos. Yo venía de vacaciones aquí a esta ciudad cuando era muchachito, hace mucho eso, y allá, la Avenida Libertad, creo que es 14 de julio, 20 de septiembre, por allí, y siempre íbamos al mismo lugar, y allí había un portero. Este portero, claro, era la época en donde aquí la gente trabajaba la vacación y después no tenía más nada que hacer, o sea, había Argentina año verde, ¿no? Pero eso es lo que ocurría también en esta tierra. Y yo recuerdo que siempre me contaba. Entonces le digo, ¿pero qué haces? Nadie venía, como ahora viste que todos los fines de semana viene gente que a lo mejor tiene su casita, su departamento. Antes la gente no venía, porque la ruta 2 era intransitable, era unas 10 horas para llegar. Bueno, entonces venía muy de vez en cuando. El portero estaba de ocio siempre. Entonces, ¿qué hacía el portero? Todos los días iba al casino, ¿no? A llevar adelante su martingala. ¿Saben lo que es una martingala? Son estrategias, ¿no? Ahí de juego. Y todos los días él se ganaba la diaria y se iba con su, ¿no? No se dejaba sobrellevar por la, ¿no? Y yo dije, ¡wow! Esta es la papa, dije en aquel momento. Acá está la salida, no trabajo más. Entonces yo soñaba cuando era jovencito, me voy a Mar del Plata, voy a vivir en Mar del Plata, voy a estar en el casino todos los días, ¿qué me importa? Y el Señor me cumplió el deseo de mi corazón para darte el fin que vos esperás. ¿Vos querés vivir en Mar del Plata?
Dale, vamos. Vamos a Mar del Plata. Amén. La última vez que yo entré al casino, hermano mío, si hago muchas cuentas me deschavo la edad que tengo, pero yo estuve 19 años sin venir acá. Y en Cristo ya llevo 3 décadas, ya más o menos te das cuenta. Bueno, la última vez que yo entré al casino, esa noche perdí $2.000. Salí del casino, y el casino está en la costa, y después hay una plazoleta, La Fuente, usted ve hoy Buenos Aires, ¿no? Pero en aquel entonces había construcción ahí, ¿no? O sea, había locales, pero sobre Buenos Aires y Moreno, así, acostadito, había un lugar que era una playa de estacionamiento. En esa playa de estacionamiento pusieron una carpa evangélica, hicieron una campaña del pastor Jiménez. Entonces yo salí mal, con $2.000 menos. Entonces salí, cruzo, sin mirar, crucé. Y en la esquina de Buenos Aires y Moreno había una hermana, una señora grande, me acuerdo, tenía una peineta, ¿no? Bien pentecostal la hermana, ¿no? Con sus trataditos. Y cuando yo vengo caminando, se ve que me vio medio, ¿no? Y no me dijo nada, me agarró del brazo y me lleva para la carpa. Cuando llego a la carpa, se junta la gente, espere, coracé. Y entraba el pastor con un Mercedes, blanco el Mercedes, hermoso. Y yo dije, que en realidad no lo dije, me lo dijo el diablo. Ya te robaron allá adentro, ahora te va a robar este. Y me largué del brazo de la hermana y me fui. ¿Qué hice? Le di la espalda al Señor. Ni le cuento lo que se me vino después. Porque cuando nosotros le damos la espalda al Señor, aún no queriendo, a veces por sonceras. ¿También? En el año, bueno, y si sigo con los años que habían echado más, en un año, ¿no? En 1900 y pico, a nosotros nos levanta como pastores. ¿Sabe quién nos ungió como pastor? El pastor Jiménez. Aquel que dije, este es un ladrón, fue el que me bendijo. Y el que Dios utilizó para bendecir. Esto no es un acto de defensa contra el pastor, no se trata de eso. Lo que se trata de esto es, primero, que no tenemos que renegar de nuestros orígenes, hermano, de ninguna manera. Pero fundamentalmente el llamado de Dios. El Señor te llama, Él utiliza a sus siervos, utiliza a sus instrumentos. Y si nosotros los hemos oído, la victoria está. Y no nos miente, porque nos dice, esto que yo les predico hoy es lo que a mí me predicaron siempre. Yo, gracias a Dios, nunca estuve en una de estas iglesias emergentes que te predican de prosperidad y te predican de que vos sos el, ¿no? Alí Babá. No. A mí me dijeron la verdad. A mí me dijeron la verdad como yo se la transmito a ustedes. Esta es la verdad. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vos, te dice el Señor. Son pensamientos de paz, no tengas miedo, no tengas temor, no te hagas mal la cabeza. Poneme PDT. Mira esta versión. PDT es una versión un poco más sencilla, en otro lenguaje, ¿no? Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice. Son planes para su bienestar, no para su mal. Pero en un tiempo parecía todo lo contrario. Pero ahí está el ejemplo de Cristo. Cuando Cristo lo llevan a la cruz, Él enmudeció ese. Miren. No para su mal, son planes para darles un futuro y una esperanza. Hermano mío, uno va creciendo en este mundo y cuando te hablan de esperanza, es eso. Pero hay que tener esperanza. ¿Qué esperanza es esa? Pero Cristo es la verdadera esperanza. Cristo es la verdadera esperanza. Y no solamente una vida mejor sobre esta tierra, sino en la venidera. Vamos a orar por esta palabra. ¿Qué les parece? Vamos a ponernos de pie.
Vamos a ponernos de pie. El Señor es bueno. Dale un aplauso al que vive, al que vive. Es para Él, claro que sí. Qué lindo es el Señor, hermano. Aleluya. Vamos a orar. Cerra tus ojos un instante. Y qué bueno sería que pudiéramos hablar con Él. Yo te pido que cierres tus ojos en esta noche con el solo interés, el solo sentido de que te puedas conectar con Él, porque Él está aquí. Él nos está oyendo, está revisando nuestro corazón. Dice la Biblia que cada día Él escudriña, revisa nuestros pensamientos y nuestros corazones. Él conoce nuestros temores, nuestras inseguridades. Él lo sabe todo. Vamos a orar, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, que en este mismo instante tú estés oyendo, que inclines tu oído, Padre bueno, hacia el clamor de mi hermano, de mi hermana. Te ruego, Señor. Te ruego, Padre nuestro, que esta pueda ser la noche en donde tú puedas arrancar de nuestro corazón toda raíz de amargura, todo dolor, todo quebranto, y derrames luz sobre nosotros, revelación del cielo para poder comprender cuál es el verdadero camino. Señor, yo te doy gracias por este instante. Te doy gracias por tu pueblo, por tus hijos, por tus hijas. Te doy gracias, Señor, por tanto amor y por tanta misericordia. Te ruego, Señor amado, que tu mano buena se pose sobre cada uno de mis hermanos de manera especial. Inúndalos con el poder de tu Espíritu Santo. Llénalos de tu Santo Espíritu, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, yo clamo a ti para que se haga realidad un verdadero encuentro personal contigo, Señor amado. Que nos ilumine, que nos despierte, que nos abra los ojos espirituales, los oídos espirituales, que podamos comprender, Señor amado, cuál es el verdadero camino. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Señor, yo bendigo a tu pueblo, Padre amado. Bendigo a tus hijos, a tus hijas, a aquellos que tantos aman. Los amas con un amor profundo, un amor sincero. Señor, bendice a tu pueblo. Bendícelo con paz. Que en la quietud, en el reposo, tomen las mejores decisiones, sean sabios, puedan apreciar la obra que estás haciendo en sus vidas, Señor amado. Tengan la valentía, esa valentía que todos necesitamos, de poner nuestra vida en tus manos, Señor, y dejar, Señor amado, que tú obres conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Señor, yo bendigo tu santo nombre, bendigo a tu hijo, bendigo a tu hija, bendigo a tu pueblo. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón, Señor, que pueda haber un antes y un después de este instante. Un antes y un después de las decisiones de nuestros corazones. Un antes y un después de este momento, Señor. Señor amado, que fluya tu paz, tu misericordia e inunde nuestras vidas. Declaramos victoria, nos tomamos de tu mano y confiadamente seguimos tus pisadas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso aquí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Te alabamos, Jesús. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! Toma tu asiento un instante, por favor. Yo voy a pedir a mi hermano, ¿dónde está Marcelito? Venga, Marcelito.